Buenos días, gracias por la invitación. Y cojo el testigo de Iván. He sentido ser un intruso durante estos últimos 3 años con el proyecto que da cierre, que de alguna manera presento algunos de los resultados para dar el salto al nuevo proyecto. Y como prometí a algunos de los colegas que tengo por aquí, este intrusismo en la sociología o en las ciencias que estudian el turismo, por mi parte, me voy, ¿no? Pliego velas y me voy a otro lugar, ¿no? O sea, es la desturistificación de mis estudios urbanos, ¿no? O sea, yo me voy a retirar y voy a dedicarme a otros asuntos, ¿no? Con un salto lógico, es decir, hay un salto lógico entre los resultados del proyecto Laica Local y el proyecto en ciernes que comenzaremos. Por un lado, destacar que en estos 3 años donde tratábamos de ver desde los estudios urbanos, no sé si desde la sociología urbana o la sociología en lo urbano, esto es una discusión, digamos, que da para un debate interesante. Yo me siento más cómodo en la sociología en lo urbano que como sociólogo urbano. Algunos de los resultados que encontrábamos tenía que ver con esa amalgama compleja de actores que estaban relacionados con la economía del Airbnb, que tenía que ver con, voy a hacerlo al revés, que tenía que ver con los vecinos, con los anfitriones, con los huéspedes, con los trabajadores y trabajadoras de Airbnb, pero que también en esa compleja relación esos actores adaptaban ciertos roles, y eran roles que eran maleables, que se movían, ¿no? Dependiendo del lugar en el que estaban, y que pasaban por ser especuladores, pienso en vecinos o vecinas, especuladores, resistentes, adaptativos o desplazados. En esta lógica, donde no solamente mirábamos los actores y los roles que encontrábamos, sino que además encontramos, y ahí es donde quizá dimos el salto cualitativo hacia, como digo, dejar los estudios del turismo urbano. Veíamos cómo había una consolidación muy fuerte de los landlords digitales, de los caseros digitales, que tenían capacidad de mover sus activos alrededor de múltiples plataformas, sea Idealista, sea Airbnb, sea Windows, sea Booking, ¿no? Una capacidad de movilidad muy fuerte de estos activos financieros convertidos en vivienda en suelo urbano. Al mismo tiempo, como resultado también de estas investigaciones, los compañeros y compañeras, fundamentalmente en Barcelona, percibieron que, sobre todo en la época pandémica, había una potenciación muy fuerte, digamos, de unos nuevos residentes que no respondían, o unos residentes flotantes que no respondían a los estudios que se hacían sobre Airbnb, donde se centraba mucho la mirada en el turista, ¿no? en el guest turista, sino que había una población flotante compleja, no necesariamente novedosa, pero que no respondía necesariamente a este perfil del turista. Sin duda, el confinamiento como que dio este avance, esta potencia, digamos, canalizó la potencia de esta tendencia de los GAFA, de los Natus, de los Netflix, etcétera, de todas estas plataformas digitales que dieron una avanzadilla muy fuerte al interior de nuestras vidas, es decir, en las vidas domésticas, y ahí es donde le vamos a dar quizá una vuelta, pero también de las vidas urbanas, ¿no? De los cambios y tendencias en los nuevos estilos de vida y nuevas formas de consumo urbano que se dan alrededor de las plataformas digitales. Cuando inicio la idea de preparar este proyecto con los compañeros, nace esta división entre las perspectivas o los paradigmas con que afrontar la ciudad digital. Evidentemente, como no, aparece sin duda la Smart City, ¿no? O sea, y desde nuestro punto de vista, pues hay una crítica y no vamos a adoptar esta idea de la Smart City basada en este tecno-optimismo, la confianza en la estructura del software y el hardware y las bases de datos como con capacidad para mejorar la vida urbana. Esto es pues, puro fetichismo tecnológico, porque olvida la cohesión, olvida las desigualdades materiales y las condiciones de vida. Hay mucha asociación, lo dejamos para otro momento también, hay una asociación muy fuerte entre la pulsión de planeadores urbanos por intentar imponer
la Smart City y la ciudad de los 15 minutos, que también da como para mucho juego, ¿no? O para debate, ¿no? O sea, la crítica no solamente sería hacia la Smart City, sino a esta ciudad de los 15 minutos que tiene mucho de marketingiano y poco de real, al menos en grandes ciudades. Otra perspectiva interesante, pero que tampoco recogeríamos, es esta idea del capitalismo de vigilancia. Aquí está Shoshana Zuboff con su cacho de libro enorme, ¿no? donde habla de cómo esa experiencia humana es materia prima gratuita para todas estas empresas, para, comerciarlas, algoritmizarlas, etcétera, ¿no? Digamos que esta idea de los dispositivos inteligentes que automatizan los datos, pero que además nos automatizan a nosotros mismos, interesantísimo, pero quizá también lo dejamos, pues la idea de dejarlo a un lado. En cambio, la idea fundamental es traer toda la teoría del capitalismo de plataforma, Srinick y compañía, pero también esta idea del platform urbanism, que es una traducción, creo que en inglés está muy mal traducido, ¿no? Porque no se trata de hacer urbanismo de plataforma, sino como una urbanidad, ¿no? Una nueva civilidad urbana alrededor de lo digital, algo así sería, ¿no? Pero bueno, en inglés platform urbanism. La idea es cómo se plataformiza la vida cotidiana alrededor, de esta hibridación de espacios digitales, espacios físicos y espacios mixtos, digamos, en lo urbano. Me vuelve Baudrillard a la cabeza ese simulacro de la vida que tiene que ver con el simulacro de lo digital y cómo se representa en la ciudad. No tanto, por ahí estaba el vídeo de la presentación inicial, donde hablaban de King Cross, no tanto esa representación, claro, ese vídeo corto genera un deseo espectacular, ¿no? Cuando lo ves dices, pero ¿qué leches hago yo viviendo en Madrid? O sea, ¿qué hago viviendo? Tengo que vivir en King Cross, ¿no? Donde todo pasa en cámara lenta. O sea, fijaos en el vídeo, ¿no? La música, la cámara lenta, se te mueve el pelo, es un lugar maravilloso. O sea, yo tengo que estar allí, ¿qué hago yo en Madrid? No estoy perdiendo el tiempo. Esa idea de la representatividad falseada, del simulacro, de la autenticidad, que no existe, que no es más que un simulacro, pero que impregna las formas en las que cambian, por ejemplo, los comercios. Los comercios tienen una tendencia a parecer cada vez más a lo que debe parecerse según los filtros de Instagram, ¿no? Es decir, tiene que haber helechos, tiene que haber una madera, digamos, corroída, tiene que haber una serie de contrastes y de filtros muy fuertes por el que ya no solamente nos representamos en el mundo digital, sino que es al revés. Son las cafeterías las que tienen que parecerse a ese lugar Instagram, a ese lugar que no existe en última instancia. Cuando pensamos o cuando le damos una vuelta digamos, pongo un ejemplo y perdonadme los clichés que voy a usar ahora. Al trabajador digital, y ahí es donde entraremos en este estudio, al trabajador digital en remoto, por no llamarlo nómada digital, que es una cosa que ahora hablaremos, viene a Málaga, digamos, tiene una preparación y alrededor de ello hay toda una plataformización de su vida, ¿no? En primer lugar, va a buscar en Google cómo va a volar. Se va a ir a Skyscanner, se va a buscar en Nomadlist, va a aparecer en los foros donde están los lugares, los hotspots de Málaga, cuáles son los mejores coworking, etcétera. Cuando llegue a la ciudad va a coger un Uber, va a aparecer y se va a sentar en un Airbnb. Perdonad los clichés, o sea, esto no es determinista. Ya cuando esté cómodo en su casa, pues se pondrá Spotify, escuchará música, va a probar suerte a ver si pilla, y como no pilla, bueno, pues llama a Deliveroo o a Just Eat y se acaba viendo un Netflix, ¿no? Es decir, hay una idea así como de la plataformización de la vida constante, muy cliché, y perdonad la broma, pero que responde a una lógica en la que estamos constantemente, ¿no? Alrededor de los dispositivos, ¿no? Digitales que nos permiten entender la ciudad sin entenderla. No nos hace falta, ¿no? A través de todos estos dispositivos y plataformas somos capaces de interactuar con cualquier mundo urbano. Esta lógica, que yo la represento, intento que no sea determinista, insisto, pero que la represento de alguna manera en este cuadro, tiene que ver con la forma en la que imaginamos la ciudad. Instagram, la forma en la que, por no poner Flirt o lo que sea, pero no Tinder o Grindr, la forma en la que se representa la ciudad alrededor de las series urbanas que hay de Netflix, de Wire hasta Girls, ¿no? Esta idea de cómo es la ciudad y tomarse un café en Manhattan mientras charla de cualquier cosa, ¿no? Me imagino Girls como que es muy representativa de esto. Cómo conocer Google o Google Maps, cómo chatear, cómo comer Deliveroo, Globo, cómo moverte Uber, Cabify, cómo vivir Airbnb como gran representación de las nuevas formas de
de vida, dónde comprar, Amazon, dónde buscar trabajo, LinkedIn, o cómo conectarte, ¿no? Esta idea de Apple como conexión permanente, ¿no? Estas plataformas, dirán algunos autores, cuando hablan de plataformización urbana, hablan de cómo pensamos, cómo valoramos, cómo representamos, cómo regulamos nuestras vidas cotidianas alrededor de esta representación, ¿no? Que es de ida y vuelta, es decir, que no representa la ciudad, sino que produce y la reproduce. Y me parece interesante, que creo que lo dice Sarah Vance, que estas plataformas pueden ser constitutivas de lo que ocurre en la ciudad, pero también parasitarias, ¿no? Esta es la parte fundamental, yo creo también, ¿no? No solamente constitutivas, sino también parasitarias. Es ahí donde, como digo, pliego velas, nos vamos a otro proyecto nuevo, que es el que vamos a arrancar en enero y que se llama On Demand City. La idea es precisamente entender o comprender una serie de preguntas que voy a directamente leer para no perder el hilo. ¿Cómo puede este urbanismo de plataforma configurar el espacio urbano? ¿Cómo se están reorganizando las plataformas digitales y las nuevas tecnologías la vida urbana cotidiana a través de la rearticulación del tiempo, del trabajo, de los espacios on y off y de los cuerpos en la nueva era digital? ¿Por qué y cómo deciden, y aquí entra el sur de Europa, por qué y cómo deciden las empresas de plataforma y los trabajadores digitales ubicarse en un lugar u otro? ¿Y cuáles son esas relaciones discursivas, geográficas, organizativas, marketingianas, que rodean todo este ecosistema digital urbano? La idea es, y aquí espero luego tener fichajes, la idea es, tenemos colegas ya en Sevilla, centrarnos en Lisboa, Madrid, Barcelona y Málaga, como estas 4 estudios de caso con sus diferencias y sus similitudes, y que todas han sido de alguna forma vendidas. Ahí veis algunos de los 4 titulares vendidas como todos son los nuevos Silicon Valley. O sea, no sé cómo es, pero bueno, todos son los nuevos Silicon Valley del Mediterráneo y todos van a adquirir esa cultura y esa lógica. Evidentemente, Barcelona imaginaréis Poblenou, o Lisboa imaginaréis a este mundo de surferos y nómadas digitales que trabajan en Google. Luego realmente pues muchos son teleoperadores de Netflix. Bueno, en fin, en Málaga todos estos dispositivos que hay marketingianos, en Málaga Workbay, que está funcionando muy fuerte para intentar acercar a estos trabajadores o high-tech workers, como esta idea de los trabajadores digitales de alta formación, por no caer todo el rato en esta lógica de los nómadas digitales. Y la idea es precisamente pensar, por un lado, cómo se asientan o por qué se asientan, ¿no? Aquí vemos algunos de los headquarters en algunas de estas ciudades, cómo han llegado aquí, por exenciones fiscales, ¿no? En el caso de Madrid es clarísimo, ¿no? No es que tengamos una playa maravillosa, porque no la tenemos a pesar de lo que dice la canción, sino que lo que tenemos es un dumping importantísimo, ¿no? Intentamos atraer capitales tecnológicos, sacarlos de Dublín y traerlos a Madrid a costa de pues, regalar suelo, no pagar impuestos, etcétera. Al mismo tiempo, pensar en los 2 fundamentales o 2 de los sujetos pilares paradigmáticos de estas nuevas vidas digitales, como serían, por un lado, estos nómadas digitales y por otro lado, los precarios digitales, ¿no? En esa función de servidumbre de estos nómadas digitales que se instalan en la ciudad, en las grandes ciudades en principio, porque hay un ecosistema urbano que tiende hacia ello. No se van a Bali, hay otros que se van a Bali, pero los que van a las ciudades, en principio, esta es la hipótesis, se acercan porque hay un ecosistema tecnológico muy potente donde van a poder probablemente digamos, relacionarse y trabajar. Un graffiti que me parece, me lo pasó Jordi Nofre, lo podéis explicar porque lo presenté en el proyecto, que me lo pasó Jordi Nofre, de esta lógica de quiénes son estos nómadas digitales, ¿no? Y se pregunta a alguien por la calle cuando hace graffiti, ¿son yuppies on demand realmente, ¿no? O sea, ¿quién son, ¿no? ¿A dónde pertenecen? Y en esta idea también presentar a los gig workers. Aquí pues Ernest Cañada, pieza fundamental en este proyecto para pensar en esta pata de las 3 que planteamos, y que se tejen o que se entretejen, se reconfiguran entre sí y que desafían o plantean nuevas formas de vida al interior de nuestras casas, insisto, ¿no? en la vida doméstica, pero también en la vida pública, y que cambian formas de vida, de trabajo, en esta idea de que la ciudad también se puede
examinar alrededor del trabajo. Y examinando estos sujetos o comprendiendo los estilos de vida y de consumo de estos perfiles, quizá podamos entender, no sé si una especie de avant-garde, ¿no? Como de ciertas dinámicas o tendencias que se dan en esta ciudad plataformizada. Voy rápido porque no sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, aquí lo dejo en esta última con tres preguntas que tengo sobre Málaga, porque estaba rebuscando información y me encontré el Málaga Workbay, que es como una plataforma financiada por el Ayuntamiento de Málaga, que trata de pues, organizar de alguna manera qué tipo de servicios pueden encontrar estos digital workers cuando vienen a Málaga. Se calculan en 1.800, según periódicos, 1.800, 2.000 nómadas digitales que han venido aquí, que tienen segundas residencias, que tienen que compran y demás. Bueno, pues tienen su coworking, su vivienda y demás. Hace menos de un mes el consejero de sostenibilidad de la Junta de Andalucía hablaba de las políticas, porque hay digamos, pieza fundamental de todo esto, como siempre, las políticas activas de atracción. En su momento fueron las Creative Class. Bueno, Florida se arrepintió, acabó llorando y sacó un nuevo libro diciendo, ay, perdón, me equivoqué, ¿no? O sea, la he liado parda con esto de atraer clases creativas y bueno, hago otro libro nuevo y me rehago en todo lo que he dicho, ¿no? Entonces, los promotores cambian de tercio y dicen, bueno, pues ya no son las clases creativas, sino que son los nómadas digitales. Y dice el consejero de sostenibilidad, queremos atraer a los nómadas digitales que sean energéticos, esto imagino será o que toman mucho Monster o que son jóvenes, es que no sé muy bien por dónde va, pero energéticos, atraídos evidentemente por las condiciones climatológicas de Málaga, ¿no? Como dando el sol, ¿no? De siempre, ¿no? Aquí es donde seguimos con turismo de sol y playa. Por supuesto la cultura, dice, pero por supuesto la baja fiscalidad para todas esas personas con alto nivel adquisitivo, comillas, o sea, sí, o sea, directamente tras la tapadera de los nómadas digitales lo que están atrayendo, otra vez bajo exenciones fiscales, es a personas con alto nivel adquisitivo para fijar su residencia. Un vídeo en relación con esta misma lógica, que se dedica a hacer coaching para gente que en el fondo lo que está pues, especulando con la vivienda, pero a través de estas nuevas lógicas, hablan lo podéis buscar en YouTube, de los Retired as a Digital Nomad Landlord with 15 Rentals. O sea, los nómadas digitales ya no son energéticos necesariamente, sino que también son jubilados, como nómadas digitales flotantes que van dando vueltas por el mundo y que pueden especular e invertir en 15 viviendas a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Impresionante, el vídeo es atroz. Es patológico, es una cosa... y después, cuando vemos noticias en Málaga Hoy, también hace un mes, periódico de aquí, hablando de los nómadas digitales, entran en la página de Nomadlist y aquí es ya mi duda, porque me resulta curioso, ¿no? Porque siempre la tendencia, yo tengo un post de aquí en la frente que dice que yo hago estudios de gentrificación, entonces como que me salta siempre, pues los nómadas digitales van a ir a gentrificar. Bueno, pues lo que encuentran, ahora me decís dónde están bien estos barrios, porque no me ubico nada bien en Málaga, dice que destacan por encima de cualquier barrio Bailén, Miraflores, señala la carretera de Cádiz como el barrio más pujante y no recomiendan ni de coña el centro ni la playa. Lugares turistificados, ¿no? Lugares fuertemente turistificados, que responde a esta lógica de que no existe una complementariedad tal como estamos pensando siempre entre la turistificación y la gentrificación, sino que finalmente parece que incluso estos digital nomads están huyendo de lugares que están, bueno, que son puro atrecho, ¿no? Que son cartón piedra, por lo que la vuelta que ha dado ha sido terrible, ¿no? Como por el centro ha sido una cosa espectacular. Entonces, sálganse de aquí porque además del centro, del Soho y de la playa, porque etiquetan también la zona este como zona de ricos. O sea, como que hay una amalgama ahí de foros donde dicen, a ver dónde tienes que colocarte. Y no ven con malos... Estamos en el Ejido, ¿no? Y no ven con malos ojos venir a vivir al Ejido, ¿no? Entonces van buscando otras zonas que no responden necesariamente a esta lógica de la turistificación como más clásica que se está viviendo aquí, por desgracia. Luego me contáis cómo funcionan bien estos barrios. Muchas gracias por escuchar.